Buenos días. Bien, tenemos un nuevo tema de la asignatura de programación concurrente y avanzada. Este tema es el de interbloqueos, deadlocks. Bien, este tema y problema ha ido surgiendo a lo largo de los temas anteriores que hemos ido contando en esta asignatura. Lo hemos visto ya desde cuando hemos contado el problema de la exclusión mutua, ha aparecido en semáforos, ha aparecido en monitores, ha aparecido en canales, ¿vale? O sea que es un problema recurrente. En realidad es el problema, junto con las condiciones de carrera y la exclusión mutua, es uno de los problemas fundamentales en la programación concurrente, ¿vale? Por lo tanto, le vamos a dedicar un capítulo entero, ¿vale? A analizar el problema, a buscar soluciones y estrategias para solucionar este problema. Muy bien. Aquí tenemos el índice y bueno, vamos a seguir, vamos a cambiar aquí la bibliografía, vamos a utilizar un libro de sistemas operativos, ¿vale? La razón es que tenemos que recordar que la programación concurrente apareció en los sistemas operativos, ¿vale? El sistema operativo es un gran programa concurrente. Apareció a finales de los 60, principios de los 70, los primeros problemas de programación concurrente, y ahí es donde se empezaron a crear toda la teoría de programación concurrente y donde se analizó en detalle los problemas de el interbloqueo. Ahí es donde aparece en mayor detalle los problemas de los recursos, los procesos que quieren los recursos, cómo se presentan los problemas de los interbloqueos, ¿vale? Por lo tanto, está muy bien analizado en los libros de sistemas operativos, está muy bien analizado y estudiado el problema del interbloqueo. Vamos a utilizar el libro de Silverchas, Galvin y Gagne. Podéis encontrarlo en el Moodle, en un enlace. ¿Vale? Bien, recordemos qué era el problema del interbloqueo. Bien, pues el interbloqueo es un problema que surge cuando tenemos mecanismos de sincronización bloqueantes. Cuando estemos usando mecanismos de sincronización bloqueantes, va a aparecer el problema del interbloqueo. Cuando utilizamos mecanismos bloqueantes, bueno, pues lo hemos visto cuando utilizamos, por ejemplo, semáforos, cuando utilizamos monitores, cuando utilizamos canales síncronos. Entonces, en esas situaciones, los procesos se tienen que bloquear esperando a que se produzca algún evento, ¿vale? En estas situaciones se puede producir interbloqueos si no tenemos cuidado. Eh, Bien, ¿cómo definimos el problema del interbloqueo? Bueno, pues el problema del interbloqueo se define, podemos definirlo aquí en este tercer punto, ¿vale? El problema de interbloqueo se puede definir cuando tenemos un conjunto de procesos que quieren un conjunto de recursos que tienen otros procesos del mismo conjunto, ¿vale? Y por lo tanto no pueden obtener, ¿vale? O sea, repito, tengo un conjunto de procesos que retienen un conjunto de recursos que, sin embargo, tengo un conjunto de procesos que retienen unos recursos y a su vez esos procesos quieren unos recursos que retienen otros procesos del mismo conjunto. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues entonces veamos
Este problema ya se nos ha presentado, por ejemplo, cuando utilizo semáforos. Veamos un ejemplo de esa situación, ¿vale? Tengo, por ejemplo, dos procesos que están ejecutando y que quieren utilizar dos secciones críticas, ¿vale? Entonces tengo el proceso aquí, por ejemplo, P1 y P2. Entonces, como ya sabemos, para poder utilizar la sección crítica CS1 y la sección crítica CS2, yo necesito un preprotocolo y un postprotocolo para entrar en esa sección crítica, ¿vale? Pues para eso necesitaré dos semáforos, el semáforo R2 y el semáforo R1, ¿vale? R2 protegerá la sección crítica CS2 y el semáforo R1 protegerá la sección crítica CS1, ¿vale? ¿Cómo protegían los semáforos las secciones críticas? Pues ya recordáis, ¿no? Tenemos que hacer un wait para entrar en la sección crítica y un signal para salir de la sección crítica. Aquí, para proteger la sección crítica 1, tenemos que hacer un wait para entrar en la sección crítica y un signal para liberar la sección crítica, ¿vale? O sea que si este proceso hace esas dos cosas, primero entrar en la sección crítica la sección crítica 2 y luego entrar en la sección crítica 1, entonces ya puedo utilizar los dos recursos en exclusión mutua. ¿Vale? Bien, ahora supongamos que el proceso P2 quiere hacer lo mismo, quiere utilizar estas dos secciones críticas a la vez, estas dos secciones críticas a la vez. Entonces, ahora imaginad que estos procesos también quieren, para entrar en las secciones críticas, también para hacerlo tienen que hacer el mismo protocolo. Hace un wait y hace un signal y hace un wait y un signal. Pero observad ahora que para hacer entrar esas secciones críticas las hace en orden inverso. Primero entra en la sección crítica 1 y luego entra en la sección crítica 2. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues si hacemos esto y en este orden, este proceso en el primero sección crítica 2 y luego sección crítica 1, y este proceso primero en la sección crítica 1 y luego en la sección crítica 2, podemos acabar teniendo un interbloqueo. ¿Cuándo nos va a suceder eso? Bueno, nos va a poder suceder eso si se entrelazan las ejecuciones de la siguiente manera. Imaginad que el proceso 1 ejecuta primero y llega aquí y para su ejecución aquí en este punto. Ahora supongamos que el planificador da la CPU al proceso P2 y ahora P2 ejecuta y luego pide entrar en la sección crítica CS1 y ahora tiene el contador de proceso aquí, ¿vale? Si llegara a esta situación, ¿qué es lo que va a suceder? Bien, bueno, pues el proceso P1 ahora va a intentar acceder a la sección crítica 1 y ahora el proceso P2 va a intentar acceder a la sección crítica CS2. Pero si observáis, ninguno de los dos puede acceder a estas segundas secciones críticas. ¿Por qué? Porque cuando P1 quiere acceder a la sección crítica S1, CS1, ya ha accedido P2 a la sección crítica CS1 y por lo tanto no puede P1 acceder a la sección crítica CS1. Por lo tanto, aquí se bloquea P1, esperando a que salga P2. Por otro lado, P2, ¿qué va a suceder? Pues que P2, cuando está aquí, va a intentar
acceder a la sección crítica CS2. Pero cuando intente entrar en la sección crítica CS2, ¿qué va a suceder? Pues que no puede entrar en la sección crítica CS2 porque la sección crítica CS2, ahora mismo, ¿quién está en la sección crítica CS2? Pues P1. P1 ha entrado antes en la sección crítica CS2. Observad que P1 ya se encuentra aquí, en este punto, en el contador de programa aquí dentro. Por lo tanto, P2 se tiene que quedar bloqueado hasta que P1 no salga de la sección crítica. Bien, bueno, pues observamos como P1 está bloqueado, P2 está bloqueado, cada uno esperando a que el otro proceso salga de las secciones críticas correspondientes. Bien, esta es una situación de interbloqueo, ¿vale? Bien, lo podemos observar aquí en este gráfico cómo es la situación, ¿vale? Aquí observamos cómo el proceso P1 tiene la sección crítica R2, esto lo denotamos con una flecha que apunta desde la sección crítica hacia el proceso, eso significa que P1 tiene la sección crítica R2 o posee el recurso R2, y también observamos que P2 tiene la sección crítica del recurso R1. ¿Vale? Y por lo tanto tenemos una flecha desde la sección crítica de R1 hacia el proceso P2. ¿Vale? Por lo tanto, cada proceso tiene un recurso por estas flechas. ¿Vale? Bien, ¿cómo denotamos los bloqueos? Los bloqueos los denotamos cuando un proceso apunta a un recurso. Aquí lo que estamos diciendo es que P1 está bloqueado esperando por el recurso R1. Lo vemos aquí. P1 está bloqueado en este punto esperando a acceder a la sección crítica protegida por el semáforo de R1. Entonces hay una flecha desde el proceso hacia el recurso. Por otro lado, P2 también está esperando por el recurso de R2. Lo vemos aquí por el contador de programa de P2. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos una flecha de P2 hacia el recurso de R2. ¿Vale? Bien, entonces esto nos muestra este gráfico. ¿Qué nos está mostrando este gráfico? Nos estamos mostrando un ciclo. ¿Vale? Bien, pues este ciclo, en este grafo, nos está denotando un interbloqueo. ¿Vale? Bueno, desarrollaremos más esta idea de los ciclos y los interbloqueos más adelante. Bueno, pues bien, vamos a modelar más formalmente los interbloqueos. Bien, en principio vamos a definir qué son recursos, qué tipos de recursos hay, etc. Bien, entonces, un sistema en principio va a consistir de un conjunto, un número finito de recursos. Podemos extender el modelo diciendo que puede haber tipos de recursos, ¿vale? Entonces, puede haber, por ejemplo, el tipo impresoras, ¿vale? Y además puede ser que haya un tipo de impresoras todas iguales, ¿vale? Todas iguales. Entonces, en ese caso, si un proceso pide un recurso de un tipo de impresora en el que todas son iguales, se le podrá dar cualquiera de esos recursos. Decimos que es una instancia de ese tipo de recurso. ¿Vale? Entonces, cualquiera de esas instancias satisfará la petición. ¿Vale? Bien, y cuando utilice ese recurso, el proceso liberará el recurso.
Bien, un proceso puede pedir varios recursos, ¿vale? Puede pedir varios recursos según necesite para realizar su trabajo, puede necesitar varios recursos. Por ejemplo, una impresora, un fichero, lo que sea, ¿vale? Bien, la forma de comportarse de un proceso respecto a un recurso va a seguir este siguiente patrón, va a seguir una secuencia, ¿vale? La secuencia siempre es la misma. El proceso tendrá que pedir el recurso. En el caso de que pida el recurso, si el recurso no está ocupado, entonces se le podrá dar el recurso. Si el recurso está ocupado, entonces deberá esperar, deberá bloquearse hasta que el recurso esté libre. Cuando esté libre, entonces se le podrá asignar el recurso. ¿Vale? Bien, entonces esta es la petición de recurso. Bien. Cuando ya tenga el recurso, pasamos al siguiente paso de la secuencia. Entonces, el proceso podrá usar el recurso. Bien, entonces después de usar el recurso, el proceso tendrá que liberar el recurso, release, tendrá que liberar el recurso. Muy bien. Bueno, pues ejemplos que podemos usar para ilustrar esto. Bueno, por ejemplo, secciones críticas, ¿vale? Entonces, un proceso que quiera utilizar una sección crítica, primero tiene que pedir la sección crítica. ¿Cómo pedimos la sección crítica? Pues haciendo un wait en un semáforo. Esta sería la forma de pedir el recurso. Luego usará la sección crítica y luego liberará la sección crítica con un signal S. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, de los filósofos, bueno, pues la manera de pedir comer, pues tendrá primero que pedir los tenedores. Después podrá usar los tenedores. Y después lo que tendrá que hacer es liberar los tenedores. ¿Vale? Ese sería en el ejemplo de los filósofos comedores. ¿Vale? Bien, pues estas operaciones de pedir recursos y usarlos pueden llevar a interbloqueos si las operaciones de pedir los recursos son bloqueantes. ¿Vale? O sea que todas las operaciones de pedir podrían producirnos interbloqueos. Bien, entre otras tenemos que recordar que hay los mensajes, las primitivas de mensajes pueden ser bloqueantes. Por ejemplo, recordad en el capítulo de canales que hay SEN que son bloqueantes. Por ejemplo, cuando tenemos un buffer acotado o un un canal que no tiene buffer, el SEN es bloqueante. ¿Hasta cuándo? Hasta que el receive esté dispuesto a recibir. ¿Vale? El proceso receptor esté dispuesto a recibir. ¿Vale? Por lo tanto, también los canales podrían ser bloqueantes. ¿Vale? Bien. Bien, entonces ahora vamos a ver cuándo podría darse interbloqueos. Bien, a principios de los años 70, un artículo de varios autores, entre ellos Kaufman, que definieron las condiciones necesarias para que se produzca un interbloqueo. Llamamos las condiciones necesarias para que se produzcan los interbloqueos. Estas condiciones se tienen que producir simultáneamente. ¿Vale? Van a ser 4 condiciones. Entonces, si se producen todas estas condiciones,
entonces puede producirse un interbloqueo. No puede que no, pero tenemos un programa concurrente y podría producirse una situación de interbloqueo, ¿vale? Pero son necesarias estas 4 condiciones para que se den los interbloqueos. Vamos a verlas en detalle, ¿vale? Bien, bueno, pues tenemos la primera de estas condiciones es la de exclusión mutua, ¿vale? ¿Qué significa la exclusión mutua? Bueno, pues la exclusión mutua significa que solo un proceso puede utilizar un recurso al tiempo, ¿vale? Es una condición necesaria. ¿Qué significa una condición necesaria? Bueno, pues que si hay un interbloqueo, entonces seguro que se está dando la condición de exclusión mutua, ¿vale? Se está contando esta condición necesaria, ¿vale? Eso es lo que significa una condición necesaria para el interbloqueo, ¿vale? O sea que si hay un interbloqueo, hay una exclusión mutua, ¿vale? Por lo tanto, si hay un solo proceso que puede utilizar el recurso, es una condición necesaria, ¿vale? La segunda condición es la de lo que llamamos hold and wait, que es la condición de retener y esperar. Retener y esperar. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues que tiene que darse la circunstancia de que un proceso tenga algún proceso en exclusión mutua y que además quiera otro recurso aparte del que tiene, ¿vale? Eso se llama la condición de hold and wait, ¿vale? Entonces esta es otra condición necesaria. De nuevo, si hay interbloqueo, entonces seguro que hay esta condición de hold and wait, ¿vale? Tercera condición necesaria, la condición de non-preemption. Non-preemption es que también se dice de no expulsión. No expulsión. ¿Qué significa no expulsión? No expulsión es que a un proceso no se le puede quitar un recurso sin que él no lo quiera, si no quiera que se le quite el recurso, ¿vale? Un proceso está utilizando un recurso, no se le puede quitar el recurso. Eso es non-preemption, ¿vale? Entonces, solo cuando el proceso libere voluntariamente el recurso, entonces se está dando la condición de non-preemption, ¿vale? Entonces, esta es la tercera condición necesaria, ¿vale? Y la cuarta condición necesaria es la que llamamos la de circular wait. Circular wait, el propio nombre lo indica. Circular wait significa que va a haber un proceso que está esperando por un recurso que tiene otro proceso, que a su vez está esperando por otro recurso, que tiene otro proceso, que está esperando por un recurso que tiene el primer proceso, ¿vale? O sea que se produce una espera circular de retener, esperar, ¿vale? Eso sería una espera circular, ¿vale? De proceso, recurso, proceso, recurso, proceso, recurso, ¿vale? Si se da de nuevo esta condición necesaria, bueno, tenemos de nuevo, o sea, si hay interbloqueo, entonces también se da seguro una espera circular, ¿vale? Muy bien. Bueno, seguimos modelando los interbloqueos. Una manera de modelar bien los interbloqueos es con grafos. De hecho, ya lo hemos modelado aquí al principio. Volvemos atrás, veis cómo aquí al principio ya hemos puesto un grafo de tener y esperar, ¿vale? Este proceso tiene este recurso y este proceso espera por este recurso.
vamos a extender un poco este modelado y formalizarlo un poco más. Bien, tenemos aquí, le llamamos un grafo de recurso a asignación. Recurso a asignación, ¿vale? Bien, en este caso vamos a tener, en este grafo vamos a tener vértices que van a ser procesos, ¿vale? Vamos a tener unos vértices que van a ser circulares, que van a formar parte del grafo, ¿vale? También vamos a tener otro tipo de vértices que van a ser los recursos, ¿vale? Aquí tenemos recursos. Estos recursos pueden ser desde variables, pueden ser recursos lógicos, pueden ser recursos físicos, lo que necesite el proceso. Y además estos procesos van a querer esos recursos, ya hemos dicho, de una manera en exclusión mutua. ¿De acuerdo? Bien. Bien, ¿qué más? Bueno, pues ahora tenemos que ver las aristas. Va a haber, decimos, un recurso retenido por un proceso, decimos que es una arista de asignación, ¿vale? Una arista de asignación. Por ejemplo, esta arista lo que está diciendo es que el proceso P retiene el recurso R2. El recurso R2. Aquí estamos observando un ejemplo de un recurso que tiene dos instancias, un tipo de recurso que tiene dos instancias. Por ejemplo, un tipo de impresora de las que hay dos impresoras, ¿vale? Por ejemplo, dos impresoras láser de blanco y negro del tipo de una marca determinada. Dos impresoras iguales, ¿vale? Entonces hay dos instancias de este tipo de impresora. Entonces los procesos cuando un proceso pida una de estas impresoras, le dará lo mismo cuál de las dos le asignen, ¿vale? A todos los efectos va a poder trabajar con cualquiera de ellas, ¿vale? Entonces tenemos el proceso, si se le asignará, tenemos una arista que le dice que está utilizando, está reteniendo una de estas impresoras, una de estas instancias, ¿vale? Perdón, estoy aquí, en este tipo de aristas, de asignación, ¿vale? Bien, más. Tenemos ahora aquí otro tipo de aristas, ¿vale? Este será una arista de petición. Una arista de petición es una arista en la que el proceso está bloqueado esperando por un recurso que está asignado a otro proceso, ¿vale? Entonces, esta es una flecha que va desde el proceso, una arista que va desde el proceso hasta el recurso, ¿vale? Por lo tanto, vemos que esto es un grafo dirigido. Esto es un grafo dirigido. Cuando tenemos aristas que tienen flecha, esto decimos que es un grafo dirigido. Vale. Entonces, como ejemplo, aquí decimos que P1 retiene el recurso R2 o uno de los recursos de R2 y espera por el recurso R1. Solo hay un recurso R1. ¿Vale? Muy bien, seguimos. Bien, y aquí vemos un ejemplo. Dice, y entonces aquí vamos un poco relacionando el grafo con los deadlocks. Bien, aquí por ejemplo nos dice, si el grafo no contiene ciclos, entonces podemos afirmar que no hay deadlocks en nuestro programa concurrente, ¿vale? Esta es una de las primeras cosas que podemos afirmar de estos grafos dirigidos, ¿vale? Entonces esto es muy interesante saber esto, ¿vale? Si no hay ciclos, no hay interbloqueos, ¿vale? Muy bien. Lo segundo
que podemos decir es que si tenemos un tipo de sistema en los que solo hay una instancia por tipo de recurso, este es un tipo de sistema en el que no tenemos este tipo de recursos en el que tengo varias instancias, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tengo otro tipo de recurso con 3 instancias. Este no nos valdría para esta afirmación que tenemos aquí, ¿vale? O sea que esta afirmación que tenemos aquí solo nos sirve cuando solo tenemos recursos con una instancia, ¿vale? Cuando tenemos recursos con una instancia, nos sirve esta afirmación. ¿Qué dice esta afirmación? Dice, si tenemos tipos de recursos con una instancia, entonces un ciclo, si observamos un ciclo, entonces podemos afirmar que hay un interbloqueo. Esto también es interesante, ¿vale? Pero solo en el caso en que solo tengamos una instancia por tipo de recurso. Solo en este caso, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Muy bien, bueno, pues avanzamos más y desarrollamos un poco esta idea de la segunda afirmación, esta que tenemos aquí, ¿vale? Entonces vamos a desarrollarla un poco, ¿vale? Entonces decimos, entonces lo que sí que tenemos que decir es que si hay un ciclo y tenemos más de un recurso, más de una instancia por tipo de recurso, entonces puede o puede no haber interbloqueos. Entonces ya no podemos saberlo. No podemos saberlo. Tendremos que analizarlo mirando más en detalle los procesos involucrados en los ciclos. Tenemos que analizarlo de otra manera, ¿vale? Entonces vamos a ver por qué eso es así, por qué cuando tenemos más de un recurso puede no haber interbloqueos, ¿vale? Lo vemos aquí. Este sería un caso en el que tenemos 2 ciclos. Vemos cómo son estos ciclos. Vemos aquí, por ejemplo, el primer ciclo sería el siguiente. Tengo aquí un ciclo que empieza en P1, R1, P2, perdón, P2, R3, P3, R2. ¿Vale? Este formaría un ciclo. Porque P3 está esperando por el recurso R2. Por lo tanto, formaría un ciclo. Así. ¿Vale? El segundo ciclo que se está formando aquí es el siguiente. P2, R3, P3, R2. ¿Vale? Bien. Esta situación que tiene 2 ciclos produce un interbloqueo. ¿Por qué podemos detectar que es un interbloqueo? Podemos seguir el otro criterio. El otro criterio para detectar que esto es un interbloqueo. Vamos a ver, ¿cuál era el otro criterio para detectar interbloqueo? Lo vimos al principio, vamos a retornar aquí atrás, vimos la definición inicial de interbloqueo, ¿vale? La definición inicial de interbloqueo decía, un interbloqueo existirá cuando cada proceso en un conjunto retiene recursos que los otros procesos en el conjunto quieren. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, teniendo eso en cuenta, volvemos aquí. O sea, estoy repitiendo la misma figura que hemos visto aquí atrás, ¿vale? Y entonces vamos a analizarla.
Entonces, aquí volvemos a repetir la definición de interbloqueo. Cada proceso en el conjunto retiene un conjunto de recursos que los otros procesos en ese conjunto quiere. ¿Vale? Vamos a verlo. ¿Quiénes son los procesos del conjunto que están metidos en el ciclo? ¿Vale? Pues son los procesos P1, P2, P3. ¿Vale? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son los recursos que quieren? Bueno, primero los recursos que retienen. Los recursos que retienen, ¿cuáles son? Pues P1 retiene el recurso R2. P2 retiene el recurso R2. ¿Vale? Tenemos dos recursos de R2. Y P3 retiene el recurso R3. ¿De acuerdo? A ver, aquí, no, aquí hay una errata. Aquí P2 retiene el recurso R2 y R3 y R1. Observad que hay una errata. Aquí retiene R2 y R1. ¿Vale? Por lo tanto, entre P1, P2 y P3 retienen R2, R2, R1 y R3. ¿Y cuáles son los recursos que quieren? Pues quieren los recursos R1, R3 y R2, ¿vale? Que están en el conjunto de los recursos que retienen, ¿vale? Por lo tanto, no pueden avanzar, ¿vale? Como están en el conjunto de recursos que retienen, ninguno puede avanzar, ¿vale? Por lo tanto, decimos que esto es un interbloqueo, ¿vale? Muy bien, en cambio tenemos aquí un segundo caso de un ciclo. Tenemos este ciclo en el que tenemos el proceso P1 que está bloqueado por R1. Este R1 lo retiene P3, que a su vez quiere el recurso R2. Por lo tanto, aquí hay un ciclo. Aquí hay un ciclo. ¿Vale? Bien, ¿es este un interbloqueo? Aquí hay un ciclo, hay un interbloqueo. Vamos a verlo. En principio, aquí tenemos un signo diciendo que no hay interbloqueo, pero tenemos que analizar por qué no hay interbloqueo. Vemos que aunque haya ciclo no hay interbloqueo, pero tenemos que ver por qué no hay interbloqueo. Tenemos que ir otra vez a la definición de interbloqueo. Entonces, aquí vemos cuál es el conjunto que forma el ciclo. El conjunto de procesos que forman el ciclo son P1 y P3. ¿Cuál es el conjunto de recursos que se retienen? El conjunto de recursos que se retienen son R1, R2, R1 y R2, ¿vale? Y P1 y P3 retienen, P1 retiene R2, P3 retiene R1 y P1 quiere R1 y P3 quiere R2. Entonces aquí en principio podemos decir, pues entonces, en principio decimos, bueno, pues entonces sí que hay interbloqueo, pero observad aquí como el conjunto de recursos es R1, R2 y R2. ¿Vale? Entonces aquí P3 quiere R2, pero hay más de un recurso de R2. ¿Vale? Por lo tanto, aunque P3 quiere R2, hay más de un recurso disponible de R2. Por lo tanto,
el conjunto de P1 no retiene todos los recursos. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que no va a haber interbloqueo porque eh, a P3 se le podría asignar un recurso que no está en el conjunto de retenidos. ¿Vale? Entonces, en particular, observad aquí cómo P4 retiene R2. P4 aquí retiene R2, pero P4 no está en el ciclo, no está en el conjunto de bloqueados. Y P4, de hecho, un poco más adelante, podría liberar R2. Si P4 liberara R2, dejaría libre R2 y un poco más adelante podría cogerlo P3. Por lo tanto, P3 también podría adquirir el recurso R2 y podría continuar ejecutando y P3 terminaría y por lo tanto liberaría R1 y por lo tanto P1 podría acabar y no habría interbloqueo. ¿Vale? Por lo tanto, un ciclo, cuando tengo varios recursos, no necesariamente significa interbloqueo en esta situación. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues por lo tanto, retomando lo que teníamos antes, lo único que puedo decir es, lo único que puedo afirmar es que si cada recurso, cada tipo de recurso tiene una instancia, y entonces si tengo un ciclo, entonces tengo interbloqueo. Eso sí que puedo decirlo referido a grafos. O sea que los grafos, yo solo puedo utilizar la herramienta de los ciclos para, en el caso de que tenga una instancia por tipo. Si no, tengo que analizar el conjunto de procesos que forman el ciclo y ver si todo el ejercicio que hemos hecho. ¿Vale? Vale. Bien, una vez hemos modelado el interbloqueo, etcétera, entonces ahora vamos a ver estrategias para atacar y resolver los interbloqueos. ¿Vale? Bien, tenemos varias de ellas que están enumeradas aquí. La primera es cómo prevenir. La prevención es una estrategia estática, ¿vale? Es una estrategia estructural antes de ejecutar el programa. Son técnicas, por lo tanto, previas a la ejecución, ¿vale? Las estrategias de evitación, avoidance, evitación, son estrategias dinámicas que se van realizando según el programa está ejecutando y según va pidiendo los recursos. Son técnicas de evitación. La tercera técnica son técnicas de detección y recuperación. ¿Qué significa esto? Pues son técnicas que se realizan cuando ya se ha producido un interbloqueo. Se produce un interbloqueo y entonces lo que se trata es de detectarlo y lo que se hace es se aborta un proceso y se recupera uno de la situación. ¿Vale? También es verdad que hay veces que se pueden detectar en tiempo de diseño. Entonces, en ese caso, es antes del despliegue y es una técnica diferente. ¿Vale? Y la cuarta técnica en realidad no es una técnica, se trata de ignorar el problema que, aunque parezca absurdo, pues hay veces que hay determinados sistemas que son tan grandes que hay veces que es muy costoso tratar de evitar el problema. Es, por ejemplo, lo que a veces sucede en los sistemas operativos. Hay veces que en los sistemas operativos sucede
hay interbloqueos que son inevitables y que, bueno, pues hay veces que hay que reiniciar el sistema cuando sucede. ¿Vale? Bien, no se considera una técnica per se. ¿Vale? Bueno, la primera que vemos aquí es por lo tanto, las técnicas de prevención. Las técnicas de prevención consiste, como hemos dicho, son técnicas antes de atacar estructuralmente el programa. ¿Vale? Son técnicas más de diseño. ¿Vale? Bien, la idea aquí consiste en atacar las condiciones necesarias. Las condiciones necesarias, hemos dicho que si hay deadlocks, entonces es que se da las condiciones necesarias. El deadlock, entonces, una condición necesaria. Si observamos esta implicación, entonces esto es equivalente, en lógica, esto es equivalente a la siguiente afirmación, a la siguiente sentencia. Decimos, si no se produce una condición necesaria, esto implica que no hay deadlock. ¿Vale? Esto es lógica. ¿Vale? La primera afirmación es equivalente a la segunda implicación. Por lo tanto, si yo niego cualquiera de las condiciones necesarias, entonces no voy a tener deadlock. ¿Vale? Cualquiera de las condiciones necesarias que yo aborde, o sea, si yo construyo mi programa de tal manera que no tenga alguna de las condiciones necesarias para el interbloqueo que he estudiado en el modelo, entonces no voy a tener interbloqueo. ¿Vale? Entonces eso es la primera forma de atacar el problema de los interbloqueos. Vamos a estudiarlo una a una. La primera de ellas que vamos a ver es la de prevenir la condición de exclusión mutua. Esto es, si no hay exclusión mutua, entonces no va a haber interbloqueo. ¿Vale? Bien, entonces, esto lo que quiere decir es que si yo hago que mis programas concurrentes aborden el acceso a los recursos de una manera no exclusiva, no voy a tener interbloqueo. ¿Vale? Esa sería la primera estrategia. ¿Vale? No es muy buena porque hay veces que sí que lo necesito. Recordemos que en la exclusión mutua es para evitar las condiciones de carrera. Esto es uno de los problemas más importantes de la programación concurrente. Por lo tanto, esta estrategia está un poco coja, ¿vale? No siempre nos va a servir, ¿vale? Entonces, donde nos sirva, pues bienvenido sea, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nos va a servir en programas donde solo haya variables de solo lectura, ¿vale? Variables compartidas de solo lectura. Entonces, en ese tipo de programas concurrentes, lo que hago es, les doy, hago que los procesos accedan de manera no exclusiva y seguro que no voy a tener interbloqueo. ¿Vale? Y entonces, también puedo, aquí la estrategia que puedo utilizar también es, por ejemplo, la que se utiliza en memoria transaccional. En memoria transaccional lo que se hace es lo que se llama es un control de concurrencia optimística. ¿Vale? El control de concurrencia optimística consiste en lo siguiente. Los procesos pueden acceder de manera no exclusiva, pueden escribir de manera no exclusiva a las variables. ¿Vale? En la suposición de que no van a entrar en conflicto. Eso es que no van a intercalar, no se van a entrelazar las escrituras. ¿Vale? Y solo en el caso de que tengan conflictos, entonces lo que se hace es que
los procesos que estén accediendo conflictivamente a esas variables, entonces se abortan esos procesos. Y entonces se reintentan esos procesos de nuevo, se vuelve atrás los efectos de esos procesos y se vuelve a intentar la ejecución de esos procesos. ¿Vale? Entonces son técnicas más sofisticadas para tratar de resolver el problema para que no haya interbloqueos. ¿Vale? Entonces esta sería una manera de abordar el problema negando la condición de exclusión mutua. ¿Vale? Bien, la segunda condición que vamos a tratar de negar es la condición de hold and wait. Hold and wait, recordad, es que un proceso retiene un recurso y quiere otro recurso. Retiene un recurso y quiere otro recurso. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer aquí es ver cómo niego esa condición. ¿Vale? La manera de hacerlo es, la técnica para hacer esto es que el proceso, antes de ejecutar o al principio de su ejecución, pida todos los recursos que va a necesitar. O sea que justo al principio adquiera todos los recursos que va a necesitar. Y después empieza a ejecutar su proceso y después ya usará los recursos a lo largo del proceso en el momento que los necesite. Pero los pide al principio. ¿Vale? Si hace eso, ya no vamos a tener la condición de hold and wait, porque todo los pide al principio. ¿Vale? Entonces, esta es una técnica que resulta interesante. Lo que sucede es que esta técnica es ineficiente en el uso de recursos. ¿Vale? ¿Por qué es ineficiente? Porque igual un proceso pide un recurso al principio y solo utiliza el recurso al final de su ejecución. Por lo tanto, tiene retenido ese recurso durante toda su ejecución y solo lo va a utilizar al final. Por lo tanto, hay menos concurrencia. ¿Vale? No está reteniendo el recurso y otros procesos podrían estar utilizando mientras tanto ese recurso y sin embargo el proceso no está dejándole utilizar ese recurso. Por lo tanto, estamos reduciendo la concurrencia de los procesos. ¿Vale? Por lo tanto, es menos concurrente nuestro programa. Pero es una solución contra los interbloqueos. ¿Vale? Entonces vamos a ver una solución con hold and wait con nuestro famoso problema de los filósofos comedores. ¿Vale? Si os acordáis del capítulo de monitores, pues teníamos una solución para los filósofos comedores en donde el filósofo cuando quería comer, pues lo que hacía era pedir los tenedores antes de comer. ¿Vale? Y además esta solución era del tipo de yo en vez de pedir primero un tenedor y luego el otro tenedor, que hacíamos con la solución utilizando semáforos, en la solución con monitores lo que hacíamos era pedir los dos tenedores al mismo tiempo. ¿Vale? Y si no podíamos conseguir los dos tenedores al mismo tiempo, entonces nos bloqueábamos. ¿Vale? Entonces esta es una solución típica de negar el hold and wait. ¿Vale? Entonces, si os acordáis aquí, esta era la operación take forks. ¿Vale? Y entonces aquí preguntábamos, if si no tenemos los dos tenedores, entonces me quedo esperando en la variable condición. En otro caso, puedo coger los dos tenedores. Entonces resto 1 a los
a la información de tenedores de los otros filósofos diciéndoles, ahora tienes un tenedor menos, ¿vale? Pero esa era la estrategia de esta solución con monitores. Si no tengo los dos tenedores, no avanzo, ¿vale? Negando la condición de hold and wait, ¿vale? Y después, cuando el filósofo terminaba de comer, lo que hacía era liberaba los dos tenedores a la vez. Liberaba, ¿eh? Incrementando, diciendo a los otros, a la información de tenedores de los otros filósofos que ya tenían disponibles los tenedores correspondientes, ¿vale? Y además les informaban, les señalaban diciendo, ya puedes comer, ya puedes comer, ¿vale? Bien, entonces este sería un ejemplo de esta estrategia, de reservar al principio, ¿vale? Bien, la siguiente estrategia es de prevención, es la de non-preemption, la de no expulsión. Esta estrategia de no expulsión no es muy prometedora. No, ¿por qué razón? Bueno, pues porque eh, si nosotros expulsamos a un proceso mientras está utilizando un recurso, pues este proceso tiene que liberar el recurso a medio utilizarlo. Entonces, esto deja el recurso a medias. Imaginad, está utilizando igual una variable, está a medio utilizarla, luego la libera y después tiene que volver. Imaginaros en medio de una sección crítica que le digan, no, tienes que liberar esta variable y después tienes que volver a utilizar esta variable. Eso no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, en principio, esto no es muy prometedora esta aproximación en general, ¿eh? Ya que puede cambiar el estado del recurso que estamos a medio utilizar, ¿vale? Que el proceso está a medio utilizar, ¿vale?